Al inicio de los años 20, ya se había establecido una cierta infraestructura de exhibición gracias a la tenacidad de los Di Domenico, y se veía la necesidad de un cine nacional para hacerle competencia al europeo y al norteamericano que empezaban a dominar las pantallas del país. Aunque se menciona una película filmada en 1919 por Donato Di Domenico, no existen pruebas de su realización. Y se considera que el cine colombiano verdaderamente empieza en 1921 con María, seguida de 13 películas más hasta 1928, constituyendo una verdadera edad de oro del cine nacional. Una de las grandes virtudes que tiene el hecho de estudiar la historia del cine es no solamente encontrar hazañas, virtudes, sino utopías. Y creo que las utopías hacen que los sueños se materialicen en las salas oscuras de cine. Y concretamente en la historia del cine colombiano hay una oscuridad que ilumina este inicio, y es concretamente María, una película hecha en el año 1922 por Alfredo del Diestro y Máximo Calvo, con infinidad de antecedentes, no solo de quienes lo realizaron, sino de los que lo vivieron. Y cito de alguna manera a un gran hombre que fue Hernando Salcedo Silva, quien comentaba que cuando pequeño pudo ver esta magnífica obra de la cual realmente solo tenemos insinuaciones, ilusiones y tal vez algún otro recorte como para referenciarla. Yo la vi muy pequeño y es curioso que la última escena de este trozo tan pequeño, cuando pasan los jinetes por el río, fue la que más me impresionó, porque naturalmente en mi mente infantil pensaba que estaban en peligro y que podía haber algún problema. Si hiciéramos memoria sobre toda esta historia o toda esta tragedia del cine colombiano en el sentido de lograr grandes obras que pasaran inadvertidas o de alguna manera pasaran a la universalidad de la historia, creo que La María habría que situarla como uno de los grandes hitos para hablar del primer largometraje colombiano de ficción. El padre Posada, que fue el que se llevó la cuestión de filmar María, viajó a Panamá y con la idea esa y trajo al señor Máximo Calvo. Él filmaba para la Fox y un día se presentó el padre Posada y le dijo: señor Calvo, ¿por qué no lee usted esta obra que creo que le va a gustar, a ver si puede filmarse? Que era La María de Jorge Isaac, que en Italia habían dicho que no era filmable. Efectivamente, la leyó 3 o 4 veces. Le gustó muchísimo. Se presentó el padre Posada y le dijo: ¿qué hay, Calvo, de eso? Dijo: se puede filmar y va a salir muy bien. Es muy bonita obra. Vino el padre Posada ya otra vez a Colombia y parece que ya consiguió pues a Alfredo del Diestro, a Emma Roldán, como que habían llegado a Cali en una compañía de teatro. Ya consiguieron las artistas, que eran las niñas estas López, Pomareda. Las artistas no eran artistas, eran hijas de un señor que fue cónsul y todo, pero que en ese tiempo a uno le decían, tiene que hacer eso, y uno le tocaba. Por cuestiones religiosas, católicas, casi todas esas cosas nuevas que van apareciendo, que aparecían y que aparecen, siempre le han enseñado a uno de que tenga cuidado, que no se vaya aventando así nomás a participar en eso. Entonces había un cierto rechazo, no era de buen recibo que gente de la que se llamaba decente participara
como artistas en esas cosas. Hice la María porque el padre Posada franciscano, que fue que se encaprichó en eso, no conseguía. Luchaba mucho y nadie prestaba a sus hijas a ser artistas. Entonces fue donde mi papá y le dijo, don Federico López, tiene que ver cómo me presta la hija, porque estoy en este empeño y nadie quiere. Dijo, pero ella qué va a saber, le dijo mi papá. Pero si ella quiere y usted cree que la puede utilizar, yo tengo mucho gusto, ¿por qué no? El problema era el dinero. ¿Dónde sacar el dinero para filmar esa obra, con tanto gasto como tiene? Costaba mucho, y como la María fue hecho de nada, porque fue hecho por el padre Posado, el que tenía el empeño, pero sin plata. Decía mi papá, entonces hacía un álbum de eso, lo llevaba a Cali donde un señor allá vendía un álbum de esos, cogía la platica, compraba el mercadito y lo llevaba para la finca. Las cosas hacerlo sin plata es muy difícil. El padre Posada dijo, yo pongo lo que puedo, lo poco que tengo. Y así empezaron, en Buga. Eso se realizó en Buga. Y eligieron la Hacienda del Paraíso, le gustó. A fines del año 21 nos fuimos al Paraíso y durante 6 meses filmamos ceñidos al texto de la novela. Tomamos cada escena en los lugares indicados por ella, sin apartarnos un punto de la romántica y minuciosa descripción, según la adaptación a la época realizada por Alfredo del Diestro. De modo que había que tener mucho cuidado con esa niña, pues imagínense, una resbalada ya, ¿cómo quedaba uno ahí? Y ese era el temor que había con la piedra esa. Y ese se formó un lío aquí para la subida de esas muchachas allá, que no sé qué vaina y todas cosas. Y ahí se demoró un poco de tiempo teniéndola allá, que no sé qué, ellas con miedo y todo. Una timidez única, pues. Yo tenía 17 años. Una muchacha de 17 años tomaba todas las cosas a risa, ¿no es cierto? Y todo nos parecía muy bueno. Como eran unas muchachas tan tímidas, que no sé qué, que no podían, que no. Tenían muchas discusiones con Alfredo del Diestro, que era el director. El director medio recuerdo ya de él, un poco más bien dirigido, y hablaba muy fuerte, ¿no? Pero a mí me parecía buena persona él. Max es muy buena persona, pero él quería como mandar en cosas, opinar en cosas que no podía. Porque él decía eso, había que hacerlo, esto y esto. Y si no se embarriondaba. No quería, primeramente, no quería que interviniera nadie, todo el trabajo lo quería hacer él. Él filmaba, él revelaba y hacía todo. Lo que no quería que nadie se metiera en el laboratorio, ni que estuvieran con sus aparatos, ¿no? Pero como don Alfredo era un hombre muy inteligente y necesitaba de Max, se disimulaban, ahí fuimos andando. Póngase en esta forma, en este, entonces le llamaba a este señor Diestro y todas cosas, y entonces veía que como la ves allí, como para ver en qué forma, y eso, sacarla todo eso. Y nomás con esa camarita, pues como él era pequeñito y todas cosas, luego hacía ciertas construcciones fuertes. Calvo era un fotógrafo, ¿no? Pero una persona relativamente burda, ¿no? Los negativos de la película los revelaba yo diariamente en el cuarto en el que, según la novela, había sido el oratorio de María. Al principio recordaba muy bien y yo fui con él, me llevó al Paraíso y me dijo, mira, aquí había tal cosa, aquí había la otra, aquí la otra, y en este arroyo que ve aquí, ahí yo revelaba las películas. En el río Amaime, que era el que pasaba por ahí, ahí revelaba, ahí lavaba la película, las fotos, todo. Entonces, esas fotos son maravillosas.
Pues que uno para enamorarse de una persona hay que sentir alguna atracción, ¿no? Y te digo francamente, me da pena lo que voy a decir, pero no me esperaba nada. No sentía amor para él. Pienso que si me llevan a una película un poco adulta para un niño, era porque había cierta presión pues patriótica, en la misma forma de la bandera o oír el himno nacional, y que uno de los éxitos de esta película se debió precisamente a ese tipo de presión patriótica. Me decían, pero ¿cómo se le ocurre? Me decían las amigas, dejarse meter en un ataúd y ¿por qué no? De las 14 películas colombianas que se realizaron entre 1922 y 1928, 2 se encuentran casi completas, Bajo el cielo antioqueño y Alma provinciana. De la tragedia del silencio, Aura o las violetas, Manizales City, El amor, el deber y el crimen, Garras de oro y Madre, existen pequeños fragmentos, mientras de las restantes 6, solo recuerdos, anécdotas y tal vez alguna foto descolorida. La tragedia del silencio es la primera incursión formal de la familia Acevedo en la realización cinematográfica, y si bien ellos son muy conocidos como quienes registraron la historia del país en 3 décadas de vida nacional, esa primera incursión fue con el largometraje y el largometraje de ficción. Al frente estaba don Arturo Acevedo Vallarino, el padre, un dentista que era muy aficionado a las bellas artes y al teatro. Él tuvo grupos de teatro y realizó varias puestas en escena de obras teatrales famosas de la época. Y a partir de una herencia, parece familiar, dieron el paso a constituir una productora cinematográfica, y sobre una historia de don Arturo, con el apoyo de sus hijos Álvaro y Gonzalo, realizaron este largometraje, que era el primero que además se hacía en Bogotá después del triunfo del largometraje María, que 3 años atrás se había hecho en Cali. De la tragedia del silencio sobreviven unos pocos fragmentos que ilustran un poco el estilo de la dramaturgia de la época, y también la historia de su estreno, que se realizó en el estudio que montaron los Acevedos para filmar los interiores de la película, a donde fueron convocados el presidente de la época, el arzobispo de Bogotá y todas las altas personalidades, y parece que no fue muy afortunado porque el proyector falló, hubo problemas en proyección misma, parece que se dañaron algunos pies de película. Total, todo presagiaba que la tragedia del silencio iba a hacer honor a su título con ese primer estreno. Contaba la historia de un personaje que era informado de que padecía el terrible mal de la lepra, y que para evitarle problemas y tristezas a su familia, trataba como de aislarse del mundo y guardar un horroroso silencio sobre su condición. Y en medio de este drama y de la incertidumbre de la familia, un estudiante universitario que llega a vivir a la ciudad toma contacto con esta familia y sugiere un muy leve y casto romance con la dama protagonista de la historia, hasta que al final, un final feliz, como era casi que obligatorio en su momento y en estos melodramas, el señor se cura de la terrible dolencia de la lepra, vuelve a su hogar, el matrimonio se salva felizmente, y el que sale perdiendo obviamente es el estudiante, que se había atrevido a aprovechar de esas circunstancias para interferir en esta felicidad conyugal. Aura o las violetas es una película que realizan el dúo Vicente Di Domenico y Pedro Moreno Garzón, un poco buscando
el público que de alguna manera se volcó en las salas de cine en este periodo de la historia del cine colombiano en los años 20, y es basada obviamente en la novela homónima de José María Vargas Vila. Hernando Martínez Pardo, en su Historia del cine colombiano, se refiere cómo el cine empieza a copiar lo que nuestros literatos habían copiado en su campo. Y pues los dos ejemplos más claros son Jorge Isaacs con María, la primera producción de largometraje, y José María Vargas Vila con Aura de las Violetas, que se nutrían básicamente de los grandes novelones melodramáticos de literatura especialmente italiana y francesa de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa. Es curioso que en un principio la reacción de Vargas Vila, que en ese momento era un muy afamado escritor y polemista colombiano, declarara al periódico El Tiempo, de cuyo apunte hay registros documentados, que le ha parecido muy bien la cinta y que está tan bien tomada, decía él en sus palabras, que hace llorar como la obra literaria misma, en declaraciones del propio Vargas Vila. Cuando la película empezó a tener una buena marcha comercial en los teatros, Vargas Vila se encargó de mortificar a los didoménicos por un problema de reclamo en derechos de autor sobre su obra, lo que hizo que las relaciones entre estos personajes se deterioraran al máximo y pensaran con más cuidado cada vez que volvían a abocar la aventura de hacer un largometraje basado en una obra de un conocido escritor en ese momento colombiano. Existe un término cinematográfico muy en boga que es hablar de cine mamut en términos de dimensiones. Algunos más atrevidos hablan del famoso colosal para hablar de grandes producciones y hacen referencia a películas de gladiadores. La pregunta obligada es, ¿pensaríamos que en el cine colombiano existen este tipo de producciones? Afortunadamente sí. Y cito concretamente la película de Arturo Acevedo, hecha en el año 1925, llamada Bajo el cielo antioqueño, con un aliciente bastante interesante. Sus protagonistas paradójicamente son personajes reales, en el sentido que fue producida por la sociedad antioqueña, la alta sociedad antioqueña de la época, en cabeza de un gran pionero antioqueño que fue Gonzalo Mejía. Cuando empezamos a recolectar el material de nitrato, que empezó a llegar de diferentes partes de la Cinemateca colombiana, por parte de Hernando Salcedo, y Jorge Nieto fue el que empezó con este trabajo, comenzando con, primero escogiendo imágenes tanto de los positivos como de los negativos en material de nitrato que había llegado, para saber la toma exactamente, cuál toma en negativo o en positivo estaba mejor, escogiéndolas. De ahí empezamos pues a ver, a indagar cómo empezaba la película. Para esto fue muy importante conseguir el apoyo de los señores Yolanda y Luis Mejía, familiares de los productores, actores de la película, don Gonzalo Mejía. Ellos vieron el material acá en la Moviola, todo el material, tanto en positivo como en negativo, y de pronto dijeron, aquí en esta escena empieza la película. Entonces, a partir de esa imagen que ellos dijeron donde arrancaba la película, empezamos a trabajarla. Cogimos negativos, positivos, fuimos cortando imágenes, armando como un rompecabezas, porque es armar una película de la nada prácticamente, teniendo solamente el material, solamente las imágenes, darle un orden, porque había rollos que fácilmente tenían imágenes del comienzo, de la mitad y del final de la película.
sea, estaba tan trastocada esta película, este material, que hubo necesidad de cortar casi plano a plano cada rollo para después irlos encajando cronológicamente como inicialmente nosotros supusimos que iba la película, después verla, cambiar que este plano no va aquí, bueno, cambiémoslo acá al otro lado, volverla a ver, o sea, hubo que verla infinidad de veces para finalmente llegar a determinar que sí tenía cuerpo la película, que tenía cronología, que tenía que la historia tenía como un seguimiento ordenado y poder tener en este momento lo que realmente se tiene, una película de 2 horas de duración que la gente está disfrutando. Inicialmente era una pequeña tragedia de amor donde se mezcla esa diferencia tan arraigada de clases de la época y donde sus partícipes, como decía anteriormente, eran la alta sociedad antioqueña quien se veía representada. Me atrevería a decir que como trabajo cinematográfico fue un gran aporte en el sentido de que le dio a los actores una naturalidad que, dada su condición de clase, hace que la película no sea un estereotipo, ni sea el típico melodrama a que estamos acostumbrados, en el cual la niña rica se enamora del joven pobre y vienen una serie de condiciones y convenciones que la misma sociedad se encarga de equilibrar. Aquí Bajo el cielo antioqueño se ve de alguna manera la idiosincrasia antioqueña en todo su esplendor, con una característica de clase pocas veces vista en el cine colombiano y que hacen de esta obra Bajo el cielo antioqueño tal vez de las películas más representativas de la época, no solo en términos de lo que significó su producción en cuanto al dinero invertido, sino al aporte a lo que significaría el desarrollo de la industria cinematográfica colombiana y, por qué no decirlo, del futuro desarrollo del cine antioqueño en futuras propuestas a partir de los años 30. El éxito de las primeras películas colombianas presagiaba un futuro promisorio para la nueva industria del celuloide, aunque gran parte de su éxito se debía a la curiosidad del público de ver sus costumbres y paisajes en la pantalla grande. Sin embargo, la decepcionante recepción de La tragedia del silencio y Como los muertos hizo que los Di Domenico y los Acevedo recapacitaran sobre las posibilidades del largometraje en el país y en adelante se dedicaran exclusivamente a los noticieros y a la exhibición, desaprovechando totalmente el camino abonado. Ellos pensaron que podían hacer cine y que ese cine se podía vender en el país, pero el mercado colombiano era muy limitado, el país estaba invadido por películas americanas, y era lo que la gente le quería ver, y que eran muy bien hechas en comparación con lo que ellos podían hacer, que trabajaban con las uñas.